Esto es la Iglesia Avivamiento, ¿verdad? Nada, hoy tengo un pensamiento de parte de Dios que llevo tiempo en mi corazón, ¿no? De poderlo expresar, ¿no? Grandemente. Y es la promesa de Dios. ¿Qué es la promesa de Dios? ¿Qué es lo que tiene Dios para nuestras vidas? Verdaderamente, la palabra es toda una promesa. No solamente una promesa, sino que es el testamento. ¿Qué es lo que es un testamento? Un testamento es una herencia, donde se deja. Cuando alguien viene o deja una herencia y deja un testamento. La palabra de Dios es un testamento para sus hijos. Hay muchas promesas dentro de ella, muchas riquezas, favores de parte de Dios. Y hoy quisiera compartir la palabra de Dios y vamos a ver todas las promesas, pero para alcanzar las promesas también hay que esforzarse. No solamente se alcanza la promesa sin esfuerzo, la promesa hay que esforzarse, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cuáles son los esfuerzos y cuáles son también las torpezas, los muros, las de cosas que vienen impidiendo para alcanzar las promesas. Siempre habrá facultades en las que nos haga no recibir las promesas de Dios. Y en la Biblia, en Lucas 8, 22, vamos a ver, ¿verdad?, cómo hombres de Dios, hombres que vieron prodigios, milagros, vieron grandes cosas, ¿verdad?, estando cerca de Jesús. Y lo vamos a leer. Soy un poquito torpe leyendo, pero bueno, si os digo una cosa, lo mismo no se lo creéis. Soy analfabeto, no sé escribir. Yo aprendí a leer con la Biblia. Yo aprendí a leer con la Biblia. Yo me llevé 6 años en un centro de rehabilitación, claro, y la necesidad que tenía de saber conocer a Dios, de saber a Dios, me obligaba a leer, con mucha torpeza, con muchas dificultades, pero ahí el Señor empezó a darme facilidad para la lectura. La verdad, pues entonces todavía tengo un poco torpe. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Dice así, en el 22, hermano. Dice, aconteció un día, entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se negaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciéndole, maestro, que pasemos. Despertando él, reprendió el viento a las olas y cesaron, y se hicieron bonanza. Y él le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y temorizado se maravillaba y decía unos a otros, ¿quién es que aún los vientos y las aguas le obedecen? Amén. Amén. Padre amado, eterno Dios, Rey de la misericordia, Padre Dios mío, presentamos tu palabra delante de ti, Señor. Te ruego, Padre, que esta palabra sea viva y eficaz, Señor. Padre, y tú nos hables conforme a tu voluntad, Señor, conforme a nuestra necesidad, Señor, sabiendo, Dios Padre, que solo tú, Dios Padre, puedes darnos las promesas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. En esta tarde, Rey, queremos recibir de tus promesas, Señor. Enséñanos, Señor, a cómo a tenerla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Vemos, hermanos, ¿verdad?, cómo estos hombres, estando con Jesús, viendo grandes promesas y grandes prodigios con él, ellos se habían cercado a la orilla porque la multitud lo apresionaba, sabiendo que estaba Jesús, porque Jesús había hecho grandes milagros, Jesús había sanado a los leprosos, Jesús había hecho el gran milagro de la pesca con Pedro. Entonces ellos estaban en una barca, pero Jesús le dijo: pasemos al otro lado del lago, perdona. ¿Qué ocurre, hermano? Cuando ellos ya estaban dentro del lago, dice que se levantó una gran tempestad que decía que hundía el barco. Y ellos, atemorizados, habían perdido totalmente, como se suele decir, la fuerza en ese momento, porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero claro, dentro de todo esto se había olvidado de lo mejor, que Cristo estaba en la barca. Hermano, digo de parte de Dios, ¿qué ocurre en nuestras vidas? ¿Qué ocurre muchas veces en nuestras vidas? Es verdad que llegamos con mucha fuerza, con mucha actitud, ¿verdad? Parece que todo nos va bien, alabamos a Dios, glorificamos a Dios de gran manera, pero la vida viene con grandes olas, golpeando nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Ocurre como le pasaron a los discípulos. Se olvidaron de lo mejor, que Cristo estaba en su barca. Hermano, muchas veces las circunstancias económicas destruyen las promesas de Dios, las destruyen por completo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que Cristo tiene verdaderamente grandes promesas y riquezas para nuestras vidas. Totalmente nos venimos abajo, nos encarecemos de tantas cosas, ¿verdad?, que parece ser que nos hundimos. Nos hundimos de tal manera que parece ser que Dios no vive en nuestras vidas. Las promesas de Dios se olvidan, la fe se aparta de nuestros ojos. Ponemos los ojos en la mirada de las olas que rompe con nuestras circunstancias, con nuestras vidas. Hay veces que nuestros hijos se van al mundo por causa de la juventud, golpean nuestras casas. ¿Qué ocurre? Que parece ser que nos olvidamos de las promesas de Dios, porque Dios dice: si crees en mí, tú y tu casa serán salvos. ¿Qué ocurre? Nos olvidamos de que nuestros hijos es de Cristo, nos olvidamos de nuestra casa es de Cristo, porque Él vive y navega con nosotros. Estos discípulos decía que iba, él dice: maestro, que padecemos. Posiblemente yo creería que Cristo también se ahogaría con ellos. Muchas veces creemos que Jesucristo se ahoga con nosotros. Jesucristo no se ahoga, hermano. Jesucristo es el Rey de la vida, el que ha dado la vida, el que sustenta el cielo y la tierra. Él jamás se ahogará contigo. Al contrario, Él va a hacer que tú sobrevivas a la tempestad, porque Él solo es el Dios y el creador de la vida. Y si vemos, hermano, en la Biblia muchas veces cómo el hombre lo primero que pierde es la fe. Por las circunstancias perdemos la fe, sabiendo muchas veces, ¿verdad?, que en las circunstancias difíciles, yo voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, que ocurrió en mi vida personal, ¿vale? Por las circunstancias de la vida, yo tuve
como se suele decir, juventud, un principio de matrimonio malo. ¿Por qué? Porque la circunstancia de mi vida era la droga, y amaba la droga más que a mi propia familia. Pero ella destruyó mi vida, no solamente mi vida, sino que también destruyó mi familia y mis hijos. Entonces la circunstancia de la vida me hizo entender que yo necesitaba una vida nueva, necesitaba un recambio en mi vida, ¿verdad? Y yo tuve que ingresar en un centro. Yo había perdido a mi mujer, había perdido a mis hijos. Yo me llevé 6 años separado de mis hijos por causa de la adicción. Pero un día, estando en el centro, vino una palabra a mi vida y a mi corazón. La promesa de Dios. Dios me dijo una palabra en mi corazón y me dice: sé salvo tú. Perdona. Estoy un poquillo. Me dice el Señor: cree en mí y serás salvo tú y tu familia. Esa palabra la tomé en mi corazón de gran manera y la puse en mi corazón. Eso era una de las promesas grandes que tenía Dios para mí. Aparte de eso, en las circunstancias de los 6 años, yo iba a ver a mis hijos, como es normal, los veía de lejos, solamente a la pequeña podía ver, porque normal había causado tanto daño en las vidas de ellos, era normal. Y cuanto más veces iba, el enemigo golpeaba fuerte contra mí, diciéndome: tu familia no te quiere, tú has causado mucho daño, es imposible conseguir tu familia. Un día llegué, casi ya entrando un poquito allí en la casa, llegué allí y me dijo mi esposa: mira, tengo los papeles aquí para el divorcio, para divorciarme. Y la verdad, aquel día fue para mí una desilusión grandísima, porque yo ya tenía en mi corazón un fuego de que yo ya tenía a mi familia para mí. Pero eso golpeó en mi vida y me trastornó. Pero yendo por el camino, de nuevo hacia el centro, me dice el Señor: mira, Jesús, lo que estás pensando no está bien. Si tú crees que merece la pena tirar 6 años viviendo conmigo por una simple palabra, digo: verdad, Señor, que por una simple palabra no se debe tirar las promesas que me ha dado. Eso fue, hermano, semanas antes. A las 2 semanas, 3, me llama mi hijo Cristian y me dice: papá, ¿dónde vas a pasar las Navidades de este año? Me sorprendió por esa llamada. Y le digo: mira, hijo, yo como siempre llevo ya 6 años haciendo las Navidades en el centro de rehabilitación. Y dice: no, papá, yo quiero que esta noche te venga y la pases con nosotros. Le digo: bueno, ¿y tu madre qué va a decir? Me dice mi hijo: no importa, papá, tú te vienes que vas a estar conmigo. Bueno, pues yo cogí, hermano, le digo: gracias, Señor, porque ya por lo menos me ha dado un paso hacia lo que tú me has prometido. Y estando allí el 31 por la noche, estuve con mi hijo todo el tiempo, y ya mi hijo, pues normal, se tuvo que ir con los amigos, y dice: papá, yo me voy con mis amigos, pero tú te quedas aquí con tu madre. Digo: hombre, con tu madre, si tu madre me está mirando con una cara como diciendo: ¿qué hace este aquí? ¿Qué hace este aquí? ¿Qué hace este aquí? La verdad que, bueno, y digo: bueno, pues nada, Cristian, tú te vas, yo también me voy. Y así yo me levantaba y Dios hace milagros maravillosos. Yo me levantaba para irme y recuerdo que dice mi suegra: Francisca, levántate y te vas con tu marido. Una orden de parte de Dios. Y yo me quedé así y digo: ya la dio. Digo: ya la dio. Y ella: mamá, me quiere dejar tranquila. Te he dicho que te levantes y te vayas con tu marido. Hermano, se levantó
nos montemos en el coche, nos mirábamos uno al otro, ella me miraba a mí, yo la miraba a ella, la niña así como diciendo, ¿qué hacemos los dos montados en el Revit? No sé, hermano, pero Dios le dice a ella en su corazón, vete a tu casa. Y Endo ya dice, mira, no vemos más huerta y vámonos ya para la casa. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria a tu nombre. Por eso, hermano, digo que hay muchas promesas para Dios. Os digo también de parte de Dios, hermano, sobre todo, venga las olas que venga sobre tu vida, Dios la va a humedecer. Dios la va a humedecer. A los vientos los va a callar. No hay demonio que se pueda levantar contra tu vida porque Dios está en tu casa y va en tu barca. Teniendo en cuenta esta escritura, hermano, hay una parte de la Biblia que me gustaría contar también, que está en número, vamos a hablar un poquito de lo que es el número 14, el número, vamos a ir primero por el 13, si lo pone ahí, vamos al 13:32. El 31, hermano, el 31. Vamos a leer un poquito. Quiero un poquito esta historia, ¿verdad? Para ver, entonces, en aquellos tiempos de Moisés, cuando fueron a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Aquí Moisés mandó unos pocos de hombres, ¿verdad? Para espiar la tierra prometida, para ver qué es lo que había en aquella tierra. Entonces enviaron unos cuantos de hombres, también iba con él Caleb y Josué. Quiero con esta palabra darle a entender, hermano, cómo se pierde la fe y por qué se pierde la fe en las circunstancias de la vida. Vamos a leer un poquito, ¿vale? Y dice así, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron más entre los hijos de Israel, de la tierra, que había que reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes en altura. También vimos allí gigantes, hijos de la raza de los gigantes. Dice, éramos nosotros, a nuestro parecer, como las gotas, así le parecíamos a ellos. Y ahora vamos a venir al 14, hermano. Quiero que os quedéis con estas palabras que voy a decir. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no trae Jehová a esta tierra? Para caer en espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No lo sería mejor volver a Egipto? Y decía uno a otro, desígnanos un capitán y volvámonos a Egipto. Amén. Hermano, viendo este pueblo, los milagros,
maravilloso que Dios había hecho en el desierto con ellos, hermano. Había abierto el mar rojo, había derrotado a la nación más grande que existía en aquel momento, a Egipto, hermano. Lo había sacado de Egipto para la libertad, para llevarlo a la tierra prometida. Era una promesa de Dios de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Promesa que tiene Dios para nuestra vida también. Una promesa que es la primera que Dios nos da, la salvación eterna. Una promesa que un día lo veremos cara a cara, pero ocurre cosas en nuestras vidas. Cuando se levanta un gigante en nuestras vidas, no sé qué gigante es el que tiene hoy tú, o qué ola la que golpea tu casa, no lo sé. Pero te digo de parte de Dios, tiene la promesa maravillosa de Cristo, la salvación eterna. Aparte, tiene todos los regalos que Cristo tiene para tu vida, para tus hijos, para tu casa. Hermano, si vemos las circunstancias de este pueblo que empieza a tener quejas contra Moisés, contra Aarón, poniendo las circunstancias muchas veces en nuestras vidas, en los pastores, en los líderes, las circunstancias de nuestras vidas, las echamos encima de nuestros pastores, de nuestros líderes. Hermano, nos hemos olvidado de que las circunstancias de tu vida solo las puede llevar Cristo. Solo las puede llevar Cristo. El siervo está puesto por Dios para aconsejarte, pero a veces los consejos no valen porque los ignoras. Parece ser que esos consejos no van contigo, los ignoras. Son consejos, palabra de Dios. ¿Quieres recibir las promesas de Dios? ¿Quieres recibir las promesas de Dios? Toma los consejos de siervos de Dios también. De aquellos líderes, toma los consejos. Porque si no, empezará a murmurar y a decir, busquemos otros capitanes. ¿Qué capitán vas a encontrar en tu vida? ¿Quieres volver de nuevo a Egipto? ¿Crees que volviendo de nuevo ahí afuera tienen más solución? ¿Mejor vida? No. El enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, va a querer temorizar de tal manera tu corazón, tu mente, para que la fe se pierda. Para que tu promesa que Dios tiene en tu casa se pierda. Hermano, no dejes que ningún gigante tome la posesión de tu corazón. Porque el capitán que gobierna tu vida es mayor que todo gigante que venga contra tu vida. Es Cristo. Él murió en la cruz del Calvario, hermano. No murió porque estaba aburrido en el cielo y vino a la tierra. Murió para darte la victoria, para darte las promesas, la riqueza que Él tiene en el cielo para cada uno de nosotros. Hermano, si tienes deuda, Dios te la va a cubrir. Hermanos, si estás parado, Dios te va a dar un trabajo. Pero cuidado con los trabajos que cojamos. A veces, hermanos, tenemos la decisión de tomar un trabajo que nos aparta de Dios. Muchas veces el enemigo se introduce también el querer hacerte ver que esa promesa proviene de Dios, y a veces no proviene de Dios, porque hay trabajo que te quita de Dios.
tenemos un trabajo, ¿verdad?, que nos ha venido, gloria a Dios, pero ahora resulta que los horarios no coinciden con los cultos, ni con las cosas de Dios, y te aparta de Dios, te olvida de Dios, y resulta que la promesa que llevas no te parte de Dios, porque Dios te va a dar un trabajo conforme a su voluntad, te va a dar un trabajo para que tú no pierdas culto, y te va a dar un trabajo para que trabajes para Él. Hermano, también hablamos de circunstancias. Jóvenes que estén pidiendo novio o mujer para casarse. Cuidado con los hombres que tomamos, con las mujeres que tomamos. Porque a lo mejor tú tengas la oración, estás pidiendo y quizás tarde en venir y tú te adelantes a las consecuencias de Dios y te cojas primero que pase por la calle diciendo este es el mío. Y ahora resulta que no te es conforme al corazón de Dios y ahora tenga una vida llena de problemas en las circunstancias. Si has puesto la fe en Dios, espera en Dios y Dios te va a traer el hombre y la mujer conforme a su corazón y a su propósito. Aleluya. Entonces, hermano, pasamos a las circunstancias del pueblo de Israel. Yo, de verdad, si me voy al 9, abajo del 14, en el número, y hay un hombre, está Caleb y Josué, y vemos, y quiero introducir el espíritu y la fe de estos hombres, verdaderamente, porque ellos reconocían lo que Dios tenía para Israel, las promesas, porque Dios no había sacado a Israel de Egipto para que muriera en el desierto, no, la había sacado para bendecirlo. Si Dios te ha traído a este lugar, es para bendecirte, no es para que te destruirte, sino para bendecirte. Y vemos aquí en el 9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Es bueno tener un espíritu y decir, giraste que te como como pan. Qué bueno, de verdad, tener esa virtud, esa fuerza de decir, problema que te como pan, porque el que está conmigo es más fuerte que el que está ahí afuera. Aleluya. Y dice así, por tanto, dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Aleluya. ¿Por qué? Dice, porque Jehová está con nosotros. Hermano, las promesas de Dios son maravillosas. Voy a contar por encima una pequeña historia para que entendamos la riqueza de Dios. Había un rey, hermano, que un día quiso regalarle a uno de sus generales un regalo maravilloso y quería agradecerle por todo lo que había combatido con él, por la fidelidad que le había tenido. Y este rey llega un día y le dice, va y le regala una Biblia. A este general le dice, toma, te lo regalo yo. Y dentro tiene grandes riquezas y grandes promesas. Pero este hombre, claro, al ver la Biblia, vaya regalo que más hecho. Coge en la Biblia y la pone en la estantería. Y la Biblia se quedó allí. Y este hombre, al tiempo de morir, los criados y los herederos de él empezaron a limpiar y encontraron la Biblia. Y ellos abrieron la Biblia. Y ahora, dentro de la Biblia, el rey le había dado una riqueza maravillosa. Le había dado terreno, le había dejado dinero. Había unos documentos dentro de la Biblia que le había dado grandes riquezas. Pero claro, por no abrirla,
no lo había conseguido. Muchos cristianos nos pasa lo mismo. No tenemos las promesas porque no abrimos la palabra de Dios. Ocurre, entonces se pierde la promesa y la riqueza que Dios nos ha dado. Hermano, Dios no nos ha hecho pasar del lago al otro sitio para que nos ahoguemos. No. Dios no tiene esa condición. La condición de Dios es enriquecerte. La condición de Dios es bendecirte. La condición de Dios es que tu casa por entera esté hoy adorando y glorificando su nombre por siempre y para siempre. Hermano, en el nombre de Jesús os digo que no haya ni tormenta ni gigante que pueda apartarte de la riqueza de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Puedes hacer una oración, que el Señor bendiga la palabra. Aleluya, santo es tu nombre, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Cerremos los ojos, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos y que Dios en esta tarde nos dé de nuevo la fe, recuperemos la fe que hayamos perdido. ¿Vale? Padre amado, eterno Rey de la misericordia, mi Señor, yo sé, Padre, que tú estás en medio de tu pueblo, Padre. Esta palabra, Dios Santo, sea fuego en nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, rompe toda la duda, Señor. Rompe la incredulidad en el corazón, Señor. Padre, porque necesitamos esta fe, Señor, Padre, para trasladarlo al otro lado del río, Señor, con las promesas, Señor. Ayúdanos, por favor, a percibirlas, Señor. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.